Sean bienvenidos una vez más a este su espacio expositivo con Tulio Reyes Miranda, haciendo entrega de la lección número 7, Lealtad Suprema, Adoración en medio de la guerra. Bien, en esta ocasión seguimos comentando sobre las lecciones de Josué acerca de la fe. Y en esta ocasión, entonces, vamos a entrar en materia. Bueno, básicamente la lección viene comentando acerca de la Pascua, cómo Josué, bajo dirección divina, instruye al pueblo en realizar la Pascua ya en territorio enemigo, es decir, luego de haber cruzado el Jordán, celebran la Pascua en territorio enemigo y celebran en este caso el rito de la circuncisión, que obviamente es un rito que puede poner en desventaja al pueblo debido al enfrentamiento con los enemigos. En este caso es una práctica para los varones y es en especial para los hombres de guerra. Y luego de la conquista de Jai, Josué edifica un altar y eso es lo que vamos a comentar. Y también la construcción del Mishkan o del tabernáculo en Silo, según el capítulo 18. Pero yo me voy a centrar en algo más práctico en el capítulo 8. Luego de la conquista en Jai, y inmediatamente Yehoshua realiza una construcción de altar de piedras, ¿ok? Y sobre eso vamos entonces a ahondar. Me voy a enfocar en algo específico. En cuanto a la Pascua, ya yo comenté en la lección número 3, mencioné la Pascua, algunos aspectos, también sobre la circuncisión. Pueden ir a la lección número 3 y repasar quienes tengan interés en saber lo de la Pascua. Em, pero obviamente no ahondé de manera enfocada en desarrollar un tema de la Pascua. No me enfoqué en eso, sino que hice un breve comentario al respecto. Pero en esta lección, aunque el autor hace mención de la Pascua, no voy a comentar la Pascua, sino que me voy a centrar exactamente en el capítulo 8, versos 30 al 31 de Josué, que inicia de la siguiente manera. Entonces, Yehoshua o Josué, en griego en la Septuaginta aparece el nombre Jesús, y Jesús es el mismo nombre de Jesús en griego. Así que Jesús en griego es el mismo nombre, ¿no? Yehoshua en hebreo, o Josué. Entonces Yehoshua edificó un altar. Esto es luego de la derrota de los enemigos en Jai, ¿ok? Entonces, de hecho, tomaron del anatema, tomaron del botín, ¿ok? Lo único que quemaron fuera la ciudad, pero del botín, animales y pertenencias, lo tomaron para el pueblo. El Señor les dio permiso. Luego de haber apedreado a Can, bueno, en Jai toman el botín, ¿no? Esto es interesante. Con Jericó se les prohíbe tomar el botín. Bueno, le dan, le dan cuchillo a Jai, perdón, matan a pedrada a Can y luego en Jai le permiten tomar el botín. Bueno, ahí hay algunas lecciones interesantes que aprender, ¿no? Pero en Jai se le permite tomar el botín. Y luego entonces de ese permiso, entonces Josué edifica un altar al Eterno, ¿ok? A Adonai, al Dios de Israel, en el monte de Ebal, ¿ok? En el monte de Ebal. ¿Cómo? Noten. Ya vamos ¿qué implica un altar? Ya vamos a estudiar qué es el altar.
la palabra altar aparece por primera vez en la Torá con Noah o Noé. ¿Ok? Aparece allí por primera vez y ya vamos a ver qué representa el altar. No es lo que Occidente le ha dado, sí, bueno, apunta al sacrificio de Cristo y el discurso se limita a eso, ¿no? Dejemos que la propia Torah sea su intérprete. Lo que pasa es que no hemos explorado la Biblia hebrea. Ese es el punto aquí en Occidente, que no hay un conocimiento profundo de la Biblia hebrea. Y, y no es nada más leer Reina Valera, el Antiguo Testamento en Reina Valera, no, es estar familiarizado con el hebreo de los escritos de la Torá, los profetas y los escritos. Cuando uno se familiariza con eso, esto es otra luz. Ok, esto es otra luz. Entonces, Yehoshua edificó un altar al eterno Dios de Israel en el monte Baal. Noten, como Moshe, esto es importante, como Moshe, siervo del Eterno, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la Torá de Moshe. Recuerden que el Eterno, lo primero que aparece en el capítulo 1, que ya lo estudiamos, que Yehoshua tenía como líder del pueblo, tenía como prioridad esforzarse, ¿ok? Esforzarse y mantenerse firme, ¿ok? Ser constante, tener consistencia en la lectura, en murmurar en la Torah para hacer, ¿ok? Para hacer y para que tuviese comprensión. Porque haciendo, según lo que la Torah instruye, entonces Yehoshua le iría bien. ¿Ok? A Yehoshua le iría bien. Es decir, cumpliría con el objetivo encomendado. Entonces esto es importante porque lo que Josué realiza acá es bajo la instrucción de la Torá. ¿Ve? Como Moshe, siervo del Eterno, o sea, Moisés el Naví, el profeta, lo había encargado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro, en el Sefer, ¿ok? De la Torá de Moshe, un altar de piedras enteras. Este altar tenía que ser especial. Podría ser de la Adamá, podría ser de barro, literalmente, podría ser el altar o podría ser de piedra. Solo que estas piedras no debía ser cinceladas con hierro alguno, ¿ok? Un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre él, sobre esta mitzvea, en hebreo altar significa, se dice así, mitzvea, ofrecieron sobre él olot, que se traduce como holocaustos. En hebreo, olá es algo que sube, algo que asciende, algo que eleva. Eso es lo que en hebreo significa olá y que viene del hebreo aliyá. Por ejemplo, aliyá es subir a la tierra de Israel. No se dice bajar a la tierra o bajar a Jerusalén. No, no, no. Siempre se habla de ascenso, subir. Y más que implicaciones geográficas, tiene más que todo implicaciones espirituales. Cuando alguien va a Israel, no baja, sino que sube. ¿Ok? Hace aliyá, sube, porque está hablando de un ascenso. Hay una elevación espiritual en conexión a esto, ¿no? Entonces, igualmente, este sacrificio, un hola, eleva. Y sacrificaron víctimas pacíficas. En hebreo se dice shelamim, porque este sacrificio, disculpen, todavía tengo las secuelas de la tos, disculpen. Los shelamim tienen la función de realizar la paz entre el Eterno y entre el oferente
y la comunidad, porque la diferencia entre un olá y un shelamim es que el olá es dedicado solamente al Eterno, mientras que el shelamim es compartida. Una porción le corresponde al Eterno, otro al sacerdote, al Cohen, al ministro del altar, otro al oferente y otro a con quien el oferente quiera compartirlo. ¿Ok? Por eso se habla de shelamim. Entonces, uno es compartido y otro es dedicado totalmente. Esa es la diferencia. Ahora, ¿qué aprendemos o qué conexión, qué idea está conectada a la idea del altar? Sí, si queremos verlo de una perspectiva cristocéntrica, utilizando el lenguaje occidental, desde una perspectiva cristocéntrica, sí, apunta al Mesías, sin duda alguna, ¿ok? Pero yo quiero enfocarme en algo más práctico, ¿ok? Y tiene que ver con esto. Según Génesis 8, la primera vez que en la Torá se menciona el mitzvah, es decir, el altar, la primera vez que se menciona en un contexto posterior a un cataclismo. Recuerden el Mabul. Mabul significa inundación, el diluvio. Eh, cuando prácticamente Noé y su familia es resguardada. Fue un acto de gracia y fue un acto de intervención divina que la vida de Noé fue preservada porque el diluvio arrasó con todo, incluso hubiese arrasado con el arca. Si no hubiese intervención divina, porque la propia Torah dice en Génesis 8, verso 2, si no más recuerdo, verso 1, verso 2, que el Eterno recordó a Noé. Es decir, el Eterno estuvo vigilante al arca, en el cuidado y en la protección del arca. Si no hubiese sido por esa intervención, Noé y su familia no sobrevive tampoco al Mabul. Así que el arca no era garantía plena de salvación, no era la garantía, la única garantía aquí es el Señor, la intervención del Señor. Bueno, como Noé es un sobreviviente a ese cataclismo, ¿ok? Es un remanente, eso es lo que significa un remanente, es un sobreviviente, es el único, él y su familia sobrevive al cataclismo. Luego de que el Señor abre la puerta del arca y Noé sale y todos los animales que habían en él, lo primero que hace Noé luego de eso es construir un altar. Cuando dice aquí y edificó, en realidad en el hebreo usa la mejor traducción sería construyó. Noé un altar al Eterno, un altar al Eterno. Y tomó, noten, de todo animal limpio y de toda ave limpia, ¿ok? Y ofreció olot, o sea, ofreció un olá en el altar, ¿ok? Ofreció un olá. Olá es una es una ofrenda plenamente dedicada al Eterno. Esa es la diferencia. Es decir, tanto el Olá como el Shelamín, es decir, tanto el holocausto como el pacífico, se ofrecen por el mismo motivo. Y el motivo es agradecimiento. Y luego dice el texto, y percibió el eterno olor agradable, que implica tanto el olor de la ofrenda, en este caso del holocausto, del Olá, pero también de la actitud de Noah al ofrecer este Olá. Así que la razón por el cual Noah construye un altar al Eterno es por motivos de agradecimiento. O sea, el altar está conectado a la idea de gratitud, al igual que el Olá y el Shelamín. La única diferencia entre el Olá y el Shelamín es que el Olá es una ofrenda plenamente dedicada al Eterno, mientras que el Shelamín es una ofrenda que se comparte entre varios.
Es decir, de ello. Varios participan de ello. Y esto es algo voluntario. Quien dispone, ¿ok? Esto es algo voluntario. Mira, yo quiero ofrendar y esta ofrenda va dedicada plenamente al Eterno. Eso es una actitud voluntaria. O si yo o el oferente quiere compartir, también motivado por el agradecimiento, quiere compartir la ofrenda. Obviamente esas reglas están en el capítulo 7, 6 y 7 del Sefer o del libro de Levíticos. Usted va a Levíticos, están las reglas por las cuales o las instrucciones o los procedimientos cuando se ofrece un olá y cuando se ofrece un shelamim. Vaya allí, revise y detalle los motivos, las razones por las cuales se ofrece un olá. Pero el motivo principal que aparece por primera vez en la Torah, y de allí en adelante esto marca la pauta, es que fue por motivo de agradecimiento. Por lo tanto, cada vez que se menciona en la Torah el altar, el olá o el shelamim, está implícito en este caso el agradecimiento. Fíjense. Vamos ahora para reforzar esto. Si alguien todavía esta explicación lo deja así como que no me convence, bueno, vamos al Salmo 50, versos 8 al 15 y vemos la conexión que hay entre el holocausto, ¿ok? Los holocaustos, los sacrificios voluntarios. Recuerden que el olá y el shelamín son sacrificios voluntarios, no son sacrificios exigidos. La única exigencia está en el hecho de que el Señor instruye qué animal van a llevar, ¿ok? Qué animal, aunque es voluntario, miren, pero no es que me van a llegar aquí con cualquier cosa, no me van a traer aquí un mantarraya, o un mono del África, o me ofrecen aquí una tortuga, ¿no? ¿Me entienden? ¿No? Nadie puede acercarse con cualquier cosa, no, no, el Señor da las directrices cómo es que ustedes se van a acercar, pero es un acto voluntario. ¿Okay? Cuando alguien de su corazón quiere ofrecer algo al Eterno, en agradecimiento, entonces el Señor da las directrices qué es lo que va a ofrecer. ¿Ok? Entonces dice, no te reprenderé sobre tus sacrificios, ni por tus olot, es decir, por tus elevaciones, que delante de mí están siempre. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Dice, conozco todas las aves de los montes o de las montañas, y en mi poder están las fieras del campo. Es decir, el Eterno no necesita de esto. El Creador no necesita para su subsistencia, no necesita ni de becerros ni de estas cosas. No los necesita. Por eso dice el texto, si yo tuviese hambre, claro, ¿por qué dice si yo tuviese hambre? Porque la propia Torá te dice en el libro de Deuteronomio, por ejemplo, en el libro de Números, capítulo 28, el Sefer Bemidbar, capítulo 28, en los primeros versículos te dice, el Eterno llama a estos sacrificios, los llama lehem, mi alimento. Y si usted va a Malaquías, capítulo 2, al altar se le llama mi mesa. Quiere decir que estas ofrendas eran una comida para la divinidad. Esa idea está presente. Vaya a Números 28 y usted va a ver que un sacrificio no es como siempre está trillado. Sí, apunta al Mesías, sí, eso es un aspecto, pero no es todo el discurso. O sea, hay que ir a la totalidad de la escritura, que es lo que enseña respecto a eso. Y usted va a números y esos sacrificios se le llama mi alimento y al altar se le llama mi mesa. Así que cuando el oferente va al altar y lleva un sacrificio, un olot o un shelamín,
está ofreciendo comida para la divinidad. Pero David está criticando eso. David critica esa perspectiva en el Salmo 50. ¿Ok? Porque incluso David en el Salmo 40 dice, sacrificios y holocaustos no te pedí. Ok, esto está interesante, pero bueno. Entonces dice, continúa el Salmo, si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti. No te lo diría a ti, es una pregunta aquí. Si yo tuviese hambre, ¿acaso no te lo diría a ti? Porque mío es el mundo y su plenitud. Es decir, toda su llenura, ¿ok? Le pertenece al Eterno. ¿Tengo de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Es decir, la divinidad necesita subsistir alimentándose de estas cosas cuando él mismo fue el que forjó la existencia de estos seres. Entonces dice David, noten la conexión que hay entre los sacrificios y esto. Sacrifica a Dios alabanza y cumple o paga tus votos, tus promesas al Altísimo. Una cosa es voto y otra cosa es pacto. Aquí no está hablando del pacto, está hablando de sacrificios de pacto, está hablando de votos, promesas. Ok, que estas promesas, según las mismas citas que le acabo de mencionar, remítase Levíticos 6 y 7, por ejemplo, sobre los Shelamim, sobre los pacíficos. Una de las razones por las cuales se ofrece Shelamim es por voto. Por ejemplo, si alguien hace voto de Nazareo, de Nazir, tiene que ofrecer un Shelamim y un Olá también. ¿Ok? Entonces remítase allí, investigue qué son los votos en la Torah. Vaya allí. Este, así que bueno, vaya a las referencias que son los votos. Entonces sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Y llámame o invócame en el día de la angustia, pues te libraré y tú me honrarás. La honra, la honra al Eterno, según el libro de Proverbios capítulo 3 verso 9, tiene que ver con ofrecer cosas materiales. No es honrar al Eterno de la boca para afuera. Sí, Señor, yo te honro, te doy la gloria, pero de mi maíz ni un grano. No, eso no es honra. Cuando una cosa es la alabanza, sí, los cánticos, toda la adoración, aquello, ¿ok? Pero la honra es entrega de algo material, como dice Proverbios 3:9. Honra, que es el mismo término que aparece aquí, que es la palabra kabet o kabat, que significa peso, algo pesado. Entonces dice el texto hebreo en Proverbios 3:9, kabet Adonai, es decir, honra al Eterno, es decir, dale el peso. Dale el peso y darle el peso al Eterno es, y que incluso es la misma palabra para el decálogo en relación a los padres. Cuando dice honra a tu padre y a tu madre, honrar a padre y madre es darle cosas materiales. ¿Ok? Eso es honra. Eso lo confirma el maestro allá en los evangelios, en la crítica que a Jesús se le criticó por no seguir la tradición de los ancianos y Jesús les cuestiona que, bueno, han violado con sus tradiciones el mandamiento de Dios, porque el mandamiento dice honra a tu padre y a tu madre, pero si tú te haces te excusas en no darle la honra a tus padres con darle todas tus pertenencias como ofrenda al santuario o al altar o a Dios, no estás cumpliendo con tu padre y tu madre. ¿Ok? ¿Ok? Y está hablando de entrega de cosas materiales. Así que la honra es dar algo material. Dar algo material. Si usted dice que honra a Dios, es porque usted hace lo que
Torah dice, lo que la Escritura dice. ¿Ok? No es de los labios para afuera. Tienes que haber una entrega de cosas materiales. Entonces la honra tiene que ver con despojo de tu bolsillo. Como dice Proverbios 3:9, honra al Eterno con tu hacienda, con las primicias de todos tus frutos. Esa es la honra. ¿Ok? Entonces, sacrifica a Dios alabanza. No es la traducción correcta porque alabanza en hebreo se dice teilá. Y la palabra hebrea que aparece acá no es teilá, de donde viene tehilim en plural, que de donde traducen salmos. En la Biblia hebrea, el libro que se llama Salmos, en hebreo se dice tehilim. Y tehilim son himnos, alabanzas. Es el himnario de la Biblia hebrea. Es tehilim. Aunque salmo no es tehilim, salmo viene de mismor. Mismor es composición de cuerda. ¿Ok? Los salmos, salmoi en griego, viene del hebreo mismor, composición de cuerda, una composición musical. Pero en hebreo el libro no se llama mismor, se llama tehilim, que significa himnos, alabanzas. Pero en hebreo la palabra que aparece acá no es teilá, no es el singular de alabanza, sino todá. ¿Qué es todá? Gratitud. Sacrifica a Dios gratitud. Por tanto, noten la conexión que hay entre los olot en el contexto, los sacrificios, es decir, los pacíficos, y los ofrendas de elevación se ofrecen por el mismo motivo. En este caso, eh, por gratitud. Claro, aquí la crítica es creer pretender que la divinidad necesite estas cosas. No, esto sencillamente es la expresión de honra cuando yo agradezco, es decir, cuando yo doy gracias a Dios por alguna protección, por alguna intervención especial, porque me curó, me libró de un peligro, por algo que el Señor te concedió cuando le solicitaste alguna demanda y Él te lo concedió. Bueno, tú debes, bueno, se espera, no es que tú debes, ¿no? Sino que se espera que tú agradezcas, ¿ok? Le rindas acciones de gracia, agradezca, ¿ok? Cumpliendo tus promesas al Señor y honrarle. Pero este agradecimiento se expresa en honra y la honra es dar algo material, en este caso, ofrecer holocaustos, ofrecer shelamín, donar algo, ¿ok? Donar algo, algo material. Esto es la honra, ¿ok? Esto es la honra. Entonces, ¿qué lección aprendemos de Yehoshua cuando edificó un altar y ofreció estos solot? Esto es una actitud de agradecimiento. Claro, primero el Señor los libró, los salvó, el Eterno intervino en darle a Josué y a Israel la, la victoria en la batalla, y aparte, pues el botín, los hombres se enriquecieron allí, todo el botín que tomaron de Jai. ¿Ok? Los hombres se enriquecieron, es decir, les fue bien, prosperaron, ¿ok? Y esto llenó pues sus corazones de agradecimiento y por ese motivo construyeron allí un altar, ofreciendo allí olot, ¿ok? Y ofrecieron en este caso también shelamín. Obviamente estos olot y estos shelamín fueron en partes del botín, ¿ok? Y lo hicieron en una actitud de agradecimiento. ¿Y cuál es la lección de eso? Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias por todo, perdón. Dad gracias por todo. Algunas versiones dice en todo. Es decir, por las intervenciones favorables de la providencia, de la Ashgaha Pretit,
o por también por las acciones que a nosotros nos parece contrario o que contraría nuestro entendimiento o nuestra lógica o nuestro deseo. Como dice Salomón en Eclesiastés, ¿quién podrá enderezar lo que el Señor torció? ¿Ok? Por aquellos sucesos torcidos, aquellas cosas que, oye, no son contrarias, no son adversas, que no nos gusta mucho, ¿no? O nos saca de nuestra comodidad. Pues también eso es un motivo de agradecimiento, porque el mismo Eclesiastés dice, ¿quién podrá enderezar lo que Dios torció? Porque pues en el día del bien dice, alégrate por la bonanza, pero en el día del ra, en el día del mal, en el día de la adversidad, dice, considera, si reflexiona, reflexiona bien, porque Dios hizo tanto lo uno como también lo otro. Y como diría Pablo, para los que aman a Dios, todas las cosas juntas obran para bien. Esta es la emuná. Aunque las cosas van como torcidas, como que va contrariando mi anhelo o mis expectativas o mi entendimiento, la enseñanza es debo aprender a confiar. Confía. Y quien agradece antes de obtener lo solicitado o antes de obtener lo que espera, esa es la mayor expresión de fe. Por eso dad gracias por todo, incluso por lo adverso. Incluso por lo adverso. Porque agradecer, incluso por lo adverso, tú estás exhibiendo confianza de que todo es para bien. Que aún eso adverso también es para bien. Y esa es la más grande lección de Muná. Como dice Job, aunque él me matare, en él esperaré, en él confiaré. Eso es, eso es, eso es un desafío, eso es una verdadera elevación. Quien es capaz de hacer esto es una persona elevada en su espiritualidad y en su fe, definitivamente. Bueno, dice entonces el texto, den gracias por todo o en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Jesús Mesías. Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, empiece por aquí. ¿Ok? Si usted quiere hacer la voluntad de Dios, quiere vivir en armonía con la voluntad de Dios, empiece por aquí. Aquí es un buen inicio. A agradecer incluso cuando las cosas van, entre comillas, aparentemente mal. ¿Ok? Aparentemente mal. Porque en la adversidad es donde su emuná, su fe, su confianza en que todo es para bien, está siendo puesto a prueba. Bueno, a Dios le agrada que usted dé gracias incluso antes que la salvación llegue. De hecho, eso es lo que propone el salmista. Por ejemplo, hay un salmo que dice, di las gracias y vi mi salvación. Es decir, si usted está en aprietos, no sé cuál sea su experiencia, sea cual sea su adversidad, su contrariedad, de las gracias, de las gracias. Y comenzará a ver los milagros a suceder. El Eterno se encargará porque usted le está dejando al Eterno organizar que las cosas vayan, que, las, que la salvación brote, que la salvación germine, que la salvación llegue a su vida, que el Señor organice sus circunstancias a su favor. Pero el salmista nos enseña incluso a agradecer antes que recibamos la salvación, porque dice, di las gracias porque me escuchaste y vi.
y vi mi salvación. No recuerdo exactamente el salmo, pero está el salmo, ¿ok? Ubiquen con concordancia por allí o en ChatGPT exactamente eso. Di las gracias porque me escuchaste y vi mi salvación. Y vi mi salvación. Así que este es el sacrificio, ¿ok? Este es el altar que el Señor espera de parte nuestra. Esto es lo que al Eterno agrada. Sacrifica a Dios toda. Sacrifica a Dios gratitud. Gratitud. Ahora bien, por otro lado, como dice el título de la lección, la lealtad suprema y la adoración, bueno, como el tema aquí es adoración, bueno, la adoración es agradecer. Adorar a Dios es agradecer, porque esta es la voluntad, dice. Si usted es un adorador, usted agradece a Dios incluso por lo adverso, entre comillas. ¿Ok? Entre comillas. Por lo adverso, entre comillas, agradece también por ello, porque agradecer incluso por lo adverso es voluntad de Dios para con ustedes en el Mesías Yeshua. Pero también otro aspecto importante de la lealtad y la adoración es nuestra conexión con el texto sagrado, con el texto bíblico. Dice luego, también escribió allí en piedras la Mishneh Torah, la repetición de la Torah de Moshe. Si queremos saber qué exactamente el pueblo escribió allí en piedra, fue el Sefer de Barín, el libro de Deuteronomio. Deuteronomio significa segunda ley, deutero, ¿ok? Segunda ley. Pero en el hebreo, Deuteronomio traduce de cómo se le denominaba a ese documento. Ese documento antiguamente se le llamaba Mishneh Torah, que es exactamente esto. Es la repetición, es el resumen de la Torah. Eso es el Sefer de Barín, el libro de Deuteronomio es eso. Es el resumen de la Torah. Entonces el pueblo escribió allí en piedras el resumen de la Torah, es decir, el Sefer de Barín, el libro de Deuteronomio, la cual había escrito delante de los hijos de Israel. ¿Ok? Y todo Israel noten la familiaridad que el pueblo tiene con las escrituras, que el pueblo escribió en piedras un documento. Mira lo familiarizado que uno tiene que tener con el texto. Y todo Israel y sus ancianos, oficiales y jueces estaban de la una y de la otra parte junto al arca, delante de los sacerdotes levitas que llevaban el arca del pacto del Señor. Dice, así extranjeros como nativos. Todo Israel, noten acá, incluye a los extranjeros que se han unido al Señor. Todo extranjero que se une al Señor, según este texto, implica todo Israel. Cuando dice allá en Romanos capítulo 11 que lo que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte y por un tiempo hasta que entre la plenitud de las naciones, la plenitud de los goyín, de los gentiles, Melo Hagoyim, ¿ok? Melo Hagoyim en hebreo, la plenitud de los gentiles, dice luego, todo Israel será salvo. ¿Y qué es todo Israel será salvo? Tanto los judíos fieles, ¿ok? Los israelitas fieles del pueblo, como los gentiles que también por la fe ingresan. Así que aquí todo Israel implica extranjeros como nativos, porque había extranjeros aquí. La mitad de ellos estaba hacia el monte de Gerizim, que es el monte que pronuncia las bendiciones, y la otra mitad hacia el monte de Ebal, de la manera que Moshe, siervo del Eterno, lo había mandado antes, para que bendijesen primeramente al pueblo de Israel.
Después de esto, después que se escribió en piedra la Mishneh Torah, el resumen de la Torah, leyó todas las palabras de la Torah. ¿Qué leyó? El Sefer Mishneh Torah, el resumen de la Torah. Esas fueron todas las palabras, es decir, el libro de Deuteronomio. Leyó todas las palabras de la ley, las verajot y las kelolot, es decir, las bendiciones y las reprensiones, por así decirlo, maldecir. Se traduce maldiciones, pero es decir, aquellos decretos contrarios o adversos, ¿no? Conforme a todo lo que está escrito en el Sefer Torah, en el rollo de la Torah. Así que no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moshe que Yehoshua no hiciese leer. Esto es una práctica importante en la comunidad hebrea que hasta el día de hoy ellos preservan. Y que en el protestantismo, crítica constructiva que hago, en las iglesias protestantes esto no se hace. Solamente escuchar un sermón y la gente no está familiarizada con el texto. En el judaísmo se lee y se comenta sobre lo leído. El judío tiene mejor comunión con el texto, está mejor familiarizado con el texto que en la tradición protestante. Crítica constructiva. ¿Ok? Crítica constructiva. Yo le soy sincero, me gusta más una liturgia judía que una liturgia protestante. De hecho, la liturgia judía es la que Jesús observó y los apóstoles. ¿Ok? La liturgia judía de ir a una sinagoga y escuchar la parashá de la semana, eso no se hace en el mundo protestante. Bueno, por motivos que sea, por prejuicio, por creerse, tú sabes, el protestantismo, el cristianismo se cree por el supersesionismo, se cree en la pepa del queso, eh, las razones que sea, pero yo, esto es personal, yo prefiero la liturgia judía que la liturgia protestante. ¿Por qué? Porque en la liturgia judía se lee la Torá y se comenta sobre lo leído y se lee en hebreo, que es lo que más me gusta, porque leer en español a mí me es cómodo, a mí me gusta es que me saquen de la zona de confort, que me obliguen a aprender algo nuevo, yo siempre quiero aprender algo nuevo, no lo mismo, no el mismo pan recalentado de todos los días. Una lección que aprendemos en la Torá es que en el día de Shabbat, el pan de la presencia era renovada. Es decir, siempre hay algo nuevo que aprender. No lo mismo, no lo mismo. Ya los discursos ya se han vuelto panes recalentados. ¿Por qué? Porque se conforman, no salen de su zona de confort, solamente leyendo Reina Valera del 60 y hasta allí llegan. Bueno, cuando uno lee otro tipo de literatura, otra forma, otra perspectiva, eso enriquece el texto, uno se enamora del texto. Yo vivo enamorado de esto, ¿ok? Yo vivo enamorado de esto. ¿Por qué? Porque he visto los dos mundos, el mundo protestante y el mundo judío, y me quedo con el mundo judío, para serle sincero, ¿ok? Porque hay esto se lee, y esto es parte de la adoración. Esto es parte de la adoración. ¿Qué hizo Nehemías en el capítulo 8? Si usted lee en el libro de Nehemías capítulo 8, luego que el pueblo regresa del exilio, ¿ok? Lo primero que hace Nehemías y Esdras es reunir, congregar al pueblo para que escuche la lectura de la Torá y les lee la Torá. Y esto es lo que hizo Yehoshua. Esto es una práctica ya muy antigua y bíblica, leer el texto. Entonces no hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moshe que Yehoshua no hiciese, leer delante de toda la cajal, delante de toda la iglesia, si se quiere traducir así.
Bueno, la palabra es congregación, cajal, ¿ok? Pero en griego es eclesía, que aterriza en castellano como iglesia, delante de toda la iglesia en pleno. Leer el texto de Israel, de toda la congregación o la iglesia de Israel. Dice, mujeres, y noten, y niños, no, que los niños se aburren, que no, los niños también leen el texto. Los judíos aprenden a leer el texto hebreo desde los 5 años, según dice la Mishnah. A partir de los 5 años ya los niños están familiarizándose con el texto sagrado y con el libro de Levítico. ¿Ok? Ok, aquí nosotros acostumbramos no, con el Evangelio de Juan. Vamos a comenzar con el Evangelio de Juan, ¿no? Los niños empiezan con Levítico, dicho sea de paso, aprenderse todos los sacrificios. Claro, la razón es que lo hacen los judíos porque ya los niños aprenden a discernir entre lo puro y lo impuro. Ellos se van familiarizando con eso, ¿ok? Y extranjeros que andaban entre ellos, incluso los extranjeros, escuchan la mikra. Mikra significa la lectura. Esto es parte importante en la adoración. Y bueno, verificar si nuestra liturgia coincide con la liturgia bíblica. No estoy diciendo que vamos a ofrecer sacrificios, ¿ok? Obviamente esto tiene otra jurisdicción, pero aprendemos el agradecimiento y aprendemos lo que es la honra. ¿Ve? Aprendimos acá que honrar no es de los labios para afuera, no, tiene que haber un despojo material de tu parte. Debe haber una entrega material, eso es la honra. Cuando dice la escritura que el anciano sea digno de doble honor, ¿a qué se refiere con eso allá en el consejo que le da Pablo a Timoteo? Que el anciano que, que esté dedicado a la predicación, ¿ve? El anciano que esté dedicado a la predicación y lleva cabalmente su ministerio, ¿ok? Dice, es digno de honra, es digno de doble honor, porque escrito está, dice, digno es el obrero de su salario, digno es el obrero de su alimento. Entonces la honra, noten, tiene que ver con una entrega material. La honra a los padres es material, la honra al Eterno es material. O sea, usted lee todos los textos de la Biblia en relación a la honra y está hablando de dinero o algo material que usted entrega. Entonces, eso aprendemos por allí y por otro lado, la familiaridad eh, que nosotros tenemos con el texto, ¿ok? Con el texto. Por otro lado, resumo entonces esta lección con el Salmo 1, que dice, dichoso el varón que no anduvo en consejo de malo, ni se detuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la Torá, en la instrucción del Eterno, está su deleite. Noten, quien se deleita en la Torá no anda en el consejo de malvados. Y esto aquí el Salmo 1 está hablando, aquí los malvados no son los incrédulos, los inconversos que están fuera de la iglesia. No, aquí los malvados son los miembros de la comunidad que integran todo Israel. Pero son malvados ¿por qué? Porque su deleite no está en la instrucción. Su deleite no está en la instrucción. Entonces, no anda en el consejo de los malvados, no anda en las juntas de gente que no se deleita en la Torah, ni se detiene en el camino de los que yerran en la Torah, ¿ok? Los que yerran, se extravían de la Torah, no se detiene allí. O sea, no significa que usted jamás falle. Como dice Eclesiastés, no hay hombre justo que haga el bien y nunca se equivoque, nunca peque, nunca hierre, nunca falle. Puede haber falla, el tema aquí es detenerse.
El tema aquí es detenerse, no se detiene, no se detiene, no queda allí paralizado. El justo 7 veces cae, pero 7 veces se levanta. Aquí el tema es levantarse, no detenerse. Ni en silla de burladores se ha sentado los que se burlan de aquellos que su deleite es la Torá. ¿Ves? Entonces, este Ish, este varón, es dichoso, es afortunado. Hay alabanzas de parte de Dios para este varón. ¿Por qué no anda? ¿Por qué no se detiene? ¿Y por qué no se sienta? Ve a murmurar de la vida de los demás o a burlarse de los demás, porque su único deleite está en la instrucción y en su instrucción murmura de día y de noche. Murmura, ¿ok? De día y de noche. Es decir, siempre está rumiando la Torá, siempre está autosugestionándose con la Torá. Viene una dificultad, le viene un versículo de la Escritura que precisamente responde a esa contingencia. Viene una prueba, viene un texto bíblico a su mente. ¿Por qué? Porque todos los días está murmurando, está enfocado en la Torah. ¿Ve? Cuando el hombre hace esto, será como un esh, será como un esh, será como un árbol plantado junto a arroyos de agua, que da fruto en su estación, y su hoja no cae, y todo lo que emprenda, prosperará. Todo lo que emprenda, porque va a emprender en conformidad a lo que está escrito. Va a emprender en conformidad a lo que está escrito y va a prosperar. Y prosperar no significa que no tenga reveses, sí, porque las personas pueden entender que siempre el éxito le acompaña. Es decir, no hay reveses, no hay caídas, no hay momentos negativos, no, incluso la prueba, la dificultad, la adversidad va a ser para bien, siempre y cuando la persona tenga emuná, tenga confianza, siempre y cuando tenga fe, de que aún lo torcido debemos considerar de que Dios hace tanto la bonanza como también Dios hace la adversidad. Quien tenga este entendimiento, esta comprensión, este segel, por eso Dios le instruyó a Yehoshua para que tengas murmura en la Torah de día y de noche, para que tengas segel, tenga la mentalidad correcta en todas las circunstancias, incluso ante las circunstancias más difíciles. Esto es lealtad suprema y esto es adoración en medio de las batallas de la fe. Y que esto se haga así en cada uno de nosotros hasta que el Mesías venga pronto y en nuestros días y digamos amén.